Susto en los mercados, con el Dow Jones bajando 400 puntos, S&P y Nasdaq 100 también se dejan en torno al 1%. Russell 2000, el índice de pequeñas empresas y principal afectado por los movimientos de las curvas de tipos, es sin embargo el que menos retrocede en el día finalmente. Se enfría todo en zona de máximos, amigos, y es que tenemos titulares para elegir. Riesgos geopolíticos con la escalada de Oriente Medio, la volatilidad en aumento de cara a las elecciones americanas, y las dudas generadas en torno al tremendo dato de empleo publicado el viernes. Pero ¿qué narices tiene ahora que hacer Powell con los tipos? Estados Unidos no parece estar ni cerca de una posible recesión si atendemos a los últimos datos publicados. Todo carbura a las mil maravillas. Pero si el mercado venía celebrando las bajadas fuertes de tipos y priceando más en los meses venideros, ¿qué hacemos ahora con estos datos de PIB y empleo? ¿Es la estanflación un riesgo real para la economía americana? Vamos a verlo. Parece el capote de un torero el heatmap de hoy, está todo rojo por todos los sitios. Únicos outliers de importancia que tenemos hoy serían Nvidia, que suma un 2,24%, y Eli Lilly, que suma un 1,27%. El resto está rojo por todos sitios. Las Mag 7 restando por todos los sitios. Microsoft menos 1,57%, Google menos 2,44%, Meta 1,87% abajo y Amazon nada menos que un 3%. Apple 2,25 y Tesla un 3,7. Así no se puede tener un mercado positivo. Sectorialmente todo a restar. Especialmente podemos destacar a tecnología que baja un 0,7 al final, después de estar intentándolo durante todo el día con esos semiconductores haciendo un poco la goma. Financiero, menos 1,23. Y aquí sí que pueden empezar las preocupaciones. Y es que fijaros que los bonos de high yield están empezando a rolear de una manera más o menos seria, están cayendo con relativa fuerza y cuando esto empieza a pasar es que se acaba el apetito por el riesgo, un indicador súper importante el de los bonos basura. Siempre, siempre, siempre avisa cuando hay problemas. Fijaros qué rápido roleó en el momento de 2020 que tuvimos fatídico por la grandísima enfermedad, que no se puede decir el nombre en YouTube, y fijaros también cómo roleó hacia finales del 2021 y cuando se precipitó fue cuando tuvimos ese bear market durante el 2022. Healthcare, que también bajaba hoy y que son muchos los días que este sector está viéndose en el rojo, 0,44. Recordemos que estos tres sectores son los más importantes y casi tienen un peso en conjunto de un 50%. El único que ha salido positivo en el día ha sido energía. ¿Y por qué sale la energía en positivo? Sale en positivo la energía porque tenemos al petróleo desbocado. Está haciendo una subidita vertical, en principio por todo el tema geopolítico, por el tema de las guerras en Oriente Medio. Atención a esto porque venía bajando mucho, señalando quizá esos miedos de recesión y sin embargo ahora nos encontramos con este movimiento súper alcista y podría ser tanto por el tema geopolítico como por el tema de que no tenemos ya miedo a la recesión. Cabe preguntarse por lo tanto si a partir de ahora tenemos miedo al retorno de la inflación con el petróleo así. Lo veremos por encima de 80, quizá 90, quién sabe. Y fijaros amigos cómo tenemos la profundidad de mercado, hoy la estamos perdiendo, se ha visto todo el panel rojo, pero aquí os traigo los gráficos semanales de las medias móviles de 5 días arriba a la izquierda, de 20 días arriba a la derecha, de 50 días abajo a la izquierda y de 200 días abajo a la derecha. Como veréis tenemos de la de 200 días y la de 50 días todavía sin rolear, todavía no han empezado casi ningún stock a irse hacia abajo de estas medias. Pero las medias de más corto plazo están empezando a rolear. Tenemos la de 5 días que ya se está viniendo de tener la mayoría de stocks por encima en el percentil 90 que los teníamos a venirse hacia abajo y se están yendo hacia zonas de mínimos. Cuando se toca estas zonas normalmente hay un spike y se suele hacer una recuperación aunque sea de corto plazo. Pero esto ya está roleando y a la vez va roleando ya un poquito también la de 20. Por lo tanto, el mercado está perdiendo profundidad y estamos perdiendo las medias móviles de más corto plazo. Pero
las de muy largo plazo siguen estando sanísimas. Estamos en un mercado altamente alcista. Fijaros que en las medias de más largo plazo, la de 200 días, llevamos todo el año 2024 metidos ahí arriba en el percentil 70 más, y esto es una cosa que no es muy habitual. A pesar de que podemos convivir por encima de estas zonas durante un tiempo, empieza a ser demasiado tiempo sin visitar o acercarnos o amagar en bajar a las zonas de esa media de 200 días. Y estamos empezando a perder algunas componentes, algunos stocks, y ya empieza un poco a rolear esto. Ha roleado ya en el pasado, roleó en septiembre, roleó en julio y no terminó pasando nada. Fueron correcciones súper cortoplacistas. Vamos a ver si esta vez pasa y hasta dónde llega. A mí se me antoja un poco extraño que tengamos durante tanto tiempo todos los stocks metidos en una zona tan alta. ¿Y qué está pasando en el mercado? Pues el mercado lo está moviendo la macro, porque el viernes publicaban los datos de empleo y fueron salvajemente buenos. Publicaron 254.000 puestos de trabajo nuevos cuando se esperaban 147.000, un beat de más de 100.000 puestos de trabajo, y además el mes anterior se revisaba al alza. Esto para el mercado es buenísimo cuando lo que tenía era miedos de recesión. Por eso se sospechaba que los 50 puntos básicos de recorte habían sido ese aviso de que a lo mejor la Reserva Federal temía que pudiese haber una recesión en el horizonte. Pero la confirmación de estos datos de empleo debería de estar disipando esas dudas, debería estar cancelando la recesión. Además, tuvimos el dato de desempleo en 4,1, hizo un tick down de un 0,1%, veníamos de 4,2 y se esperaba 4,2. El mercado tiene menos gente desempleada y tiene más generación de puestos de trabajo. Ahora lo que el mercado se va a preguntar es por qué esos 50 puntos básicos de recorte y si fueron o no un error de la Reserva Federal. Porque lo que puede generar recortes demasiado rápidos y demasiado violentos es que vuelva a subir la inflación. Ya lo hemos comentado aquí en vídeos anteriores. Si te precipitas en recortar los tipos de interés, puedes hacer que la inflación se vuelva a disparar. Y recordar que no la tenemos matada. Está constantemente en esos entornos de 3% anualizado, que no deberían hacer a la Reserva Federal sentirse súper cómoda con la situación cuando decían que los recortes eran por problemas en el empleo, y se acaba de demostrar que no es así. Aquí tenemos un poco el desglose de dónde se han creado los puestos de trabajo, y sobre todo voy a recordar que los reports estos son preliminares, o sea, luego se chequea si efectivamente este ha sido el dato certero o no. Por ejemplo, en agosto, ahora lo han chequeado y han dicho que son 159, que es más de lo que reportaron la vez anterior, pero todavía es preliminar el report, o sea, que todavía está sujeto a cambios. Así como el de septiembre, que es el que acaban de publicar. Es preliminar todavía, sujeto a cambios. ¿Y por qué hago hincapié en que están sujetos a cambios? Pues porque entre abril y marzo del 2023 y marzo del 2024 tuvimos una revisión de 800.000 puestos de trabajo nada menos. Una revisión negativa. Una revisión que acabó restando 800.000 puestos de trabajo del mercado de los que nos habían dicho que sí se habían creado. Entonces, aquí uno podría preguntarse si estas revisiones se dan de esa manera, si no puede haber motivos políticos detrás de este tipo de presentación de resultados, presentación de datos de empleo. Pues tenemos las elecciones ahí mismo y desde luego el incentivo está encima de la mesa. Donde más puestos de trabajo se han creado ha sido en Healthcare y Social Assistance, que hemos creado 81.000 viniendo de 71.000, pendiente todavía de una siguiente revisión, y puestos del gobierno, que hemos creado directamente del gobierno 50.000, veníamos habiendo creado 30.000, o sea, le hemos metido más 20.000 aquí y más 10.000 en el otro, pendientes todavía de revisión. Tenemos 30.000 puestos de trabajo creados que pueden ser directamente, entre comillas, tocados, entre comillas y no entre comillas, pues estos son directos del gobierno, pero estos pueden tener
pueden tener que ver con el Medicare y demás. Entonces, son directamente o semidirectamente manipulables por el propio gobierno. Preguntémonos, por lo tanto, si esta es una data de la que nos podemos fiar. Lo que desde luego sí que sabemos es que el mercado se mueve con ella. ¿Y qué es lo que ha pasado desde la publicación de ese dato de empleo con la expectativa de recortes de tipos de interés? Pues fijaros, aquí tenemos el CME Watch Tool que nos indica un poco dónde están las probabilidades de los siguientes recortes. Pues mirad, hace una semana la probabilidad de recortar 50 puntos básicos en noviembre era del 35% y de un 65% la de recortar 25 puntos básicos. De quedarnos como estamos, la probabilidad era del 0%. Pero fijaros lo que cambia la cosa con un report de empleo. ¿Por qué cambia tanto con el report de empleo? Porque es lo que en teoría la Fed se está escudando para hacer estos recortes agresivos, buscando el mercado esos 50 más 50 más 50. Entonces, al haber un dato de empleo tan bueno, la Fed se queda en teoría sin excusa para hacer semejantes recortes. No deben hacerlos porque la inflación se les puede disparar. ¿Y qué ha hecho desde entonces? Las odds de los recortes pues se han girado completamente. Hemos pasado de tener ese 35% de posibilidad de recortes de 50 puntos básicos a tener un cero pelotero. Pero es que además de 65% hemos pasado a tener un 85% casi. Muy bien, la mayor probabilidad es de recortes de 25 puntos básicos. Pero aparece por aquí sigilosamente la posibilidad en un 15% de que Jerome Powell diga: el dato de empleo me ha cambiado completamente la perspectiva y no vamos a hacer ningún recorte en noviembre. El mercado ahora mismo coloca esta posibilidad en el 15%. Pero ¿qué pasa si el jueves sale el CPI, el IPC caliente? Que puede ser, es una posibilidad. O que la propia Fed espere que se pueda disparar en los siguientes meses. Quizá no ahora, pero sí en meses siguientes por la subida del petróleo, por ejemplo, por este tipo de tensiones. ¿Hará entonces Powell el recorte de 25 ahora? ¿O ni siquiera lo hará ahora? ¿Harán ahora uno de 25 y luego no harán en diciembre? Será muy determinante ver el report de CPI del jueves de esta misma semana, jueves 10 de octubre, y también el viernes, atentos todos a ese PIB de los Estados Unidos, qué pasa con él, porque ahí es donde nos jugamos los posibles recortes o no de tipos de interés de una manera agresiva, y si el mercado se puede meter o no en esta inflación, o puede simplemente continuar el crecimiento económico con ese dato de GDP que salga positivo, con un CPI, un IPC que no salga caliente y por lo tanto podamos continuar recortando tranquilamente de 25 en 25 sin que aquí pase nada y tener un aterrizaje suavecito de la economía. Y es que cualquier tipo de cambio en las expectativas de recortes es muy importante porque tenemos el mercado priceado en máximos históricos y lo tenemos a 21, 22 veces beneficios futuros, lo cual hace que sea muy exigente. El mercado está priceando 266 dólares por acción de beneficios de los próximos 4 trimestres. Acabamos de rolear el último trimestre, pues ahora cogemos los 4 siguientes y este conjunto de 4 siguientes trimestres se estima que vayan a dar un retorno de 266 dólares por acción. Esto significa lo que digo, que estamos en torno a 21 a 22 veces, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si empieza a cambiar las expectativas de recortes de los tipos? Pues pasa que es muy posible que estos 266 dólares no estén calculados de la forma correcta y entonces se retrocediese y pasásemos de tener cuartos crecientes constantemente a tenerlos quizá menos crecientes o incluso que en algún momento alguno no se vuelva creciente, como ocurría en ese momento en el que hubo ese recession scare, ¿no? En el 2021, en ese pico que tuvimos ese sustito de posible recesión, pues cuando esto pasa, lo que pasa es que se ajustan estas expectativas y eso puede comenzar a pasar por
que las expectativas de cómo van a estar los tipos van a cambiar. El mercado esperaba que para final de año tuviésemos los tipos en 4,16%. Ahora ya sabemos que la expectativa del mercado se está relajando tras este dato de empleo. Es posible que vayamos bajando así, el descenso de la curva, correcto, pero empecemos a flatearla y a lo mejor va más lento y se estanca antes porque, oye, tenemos un momento en el que la economía crece bien y no son necesarios más recortes porque si no la podemos recalentar. Y a lo mejor no hay más recortes hasta que sean completamente necesarios. Y eso sea porque hay un miedo real de recesión. Entonces, esto impacta directamente en la expectativa de qué pasa con los earnings per share y por lo tanto impacta directamente en la expectativa de si el mercado está o no caro a esas 22 veces beneficios. Y el VIX me tiene un poco preocupado porque se ha instalado cómodamente en esa zona de 20 más y lo tenemos aquí, chilling, que nos está diciendo que hay algo que no está bien, que la gente quiere comprar protección y que cuidado, que se puede disparar la volatilidad en cualquier momento. Fijaros en este gráfico que os traigo aquí, que habla de la poca probabilidad que hay, baja probabilidad de que estemos en un régimen de volatilidad baja. ¿De acuerdo? Tenemos en azul claro los momentos de volatilidad alta y en azul oscuro los momentos de volatilidad baja. Pues fijaros, cada vez que cruzan y lo hacen de una manera decidida, estamos en ese momento en el que se están cruzando y veremos a ver si es de verdad o es de mentira. Son cruces que se dan siempre en momentos de tensiones de mercado. Es lógico cuando la volatilidad se dispara, pero fijaros que tenemos momentos muy importantes, como siempre, en torno a esas grandes crisis. El momento del 2000 en el que se dispara el régimen de volatilidad alta, esa línea azul que va para arriba mientras cruza con la de azul oscura que va hacia abajo. Lo vivimos también ese cruce en el 2007, 2008, que nos fuimos a ese momento malo para el mercado y lo hemos visto en otros momentos también menos importantes y también lo vivimos en el 2021 a finales para meternos en ese 2022. Atentos a este momento de volatilidad y de incertidumbre, porque puede generar algún tipo de curva en esta zona. No tiene por qué ser gravísimo ni extremadamente duradero, pero es algo a lo que hay que prestar atención. Estamos en un momento muy exigente de mercado. Prestemos la atención que merece. Mañana más.